explicar el tema de los países de origen, primero tenemos que dedicarnos a ver qué son los países de origen y cómo influencian ellos a los migrantes. Los países de origen son de cierta manera la base de las migraciones. En ellos influencian las causales que motivan la migración. Estas tres causales son, en principal, hambre, seguridad y clima. Como vimos en la cátedra, la migración es parte inherente de la naturaleza humana. Los humanos siempre se han trasladado de un lado a otro. Entonces no podemos decir que es simplemente un factor moderno. Simplemente con el aumento de la población aumenta la migración, ya que el porcentaje en general se mantiene más o menos parejo. Por supuesto vemos cosas como las hambrunas, que fuerzan a las personas a abandonar su tierra y a buscar mejores fuentes de alimento, como por ejemplo la epidemia en la papa en Inglaterra, que vio a Chile transformarse en un país de destino de muchas comunidades irlandesas y de otros lados de Europa como Alemania, y al igual que las guerras, como hemos visto en el Medio Oriente. Sin embargo, el concepto de un país de origen es un concepto muy variable. Un país como Chile ha pasado por distintas etapas, de ser un país de destino a un país de origen. Fue un país de destino originalmente de comunidades españolas y europeas. Posteriormente, durante el siglo XX, durante el golpe militar, fue un país de origen de muchos refugiados políticos que se iban a América del Norte o a Europa en busca de mayor seguridad y por la persecución que estaba efectuando el gobierno. Y actualmente vuelve a ser un país de destino, escogido por muchos países, muchos refugiados de Venezuela, de Perú o de Colombia que vienen hasta acá, y otros migrantes, no solamente refugiados. Es importante establecer la definición que diferencia a los migrantes de los refugiados. Los migrantes migran buscando nuevas oportunidades económicas. El tipo económico del migrante es muy importante para su notoriedad pública. Por ejemplo, los migrantes que tienen mayor capacidad económica tienen mayor facilidad encontrando visas, encontrando un lugar donde vivir, un trabajo, se integran más rápido en la sociedad, como una suerte de melting pot, ya que tienen un estándar económico muy parecido a los locales del lugar. Entonces no salen en las noticias. Sin embargo, los que salen en las noticias y que hacen el mayor ruido y que daría la impresión que son la mayoría de los migrantes, son los que no tienen tantos recursos, los más humildes. Ellos son los que se ven envueltos en caravanas, que van en buses, que caminan o en bicicleta, ya que no tienen tantos medios. Muchos de ellos son refugiados, ya que han gastado todo lo que tenían intentando sobrellevar las dificultades de su país de origen. Por lo tanto, ahora se ven desprovistos de medios económicos para hacer el viaje a otro país y para integrarse. Por ejemplo, este es el caso de los migrantes de Haití. Siempre vemos al lado económicamente inferior de los migrantes, que están en la calle, que buscan trabajo, no a los que están más establecidos. Que vemos en las noticias del migrante que están hacinados en un bote de goma entre las olas tratando de alcanzar la playa de Europa, Francia o Italia, son refugiados. Ellos están escapando de su país ya que no consideran, ya que las personas que vemos hacinadas en botes de goma tratando de alcanzar la costa de Europa, Italia, Francia, España, son refugiados. Ellos escapan porque en su país son incapaces de mantener la seguridad o la alimentación. El país que tiene la mayor cantidad de solicitudes de estado de refugiado en América Latina es Venezuela, el principal país de origen de nuestra región. Y la principal cantidad de sus refugiados emigrantes generalmente se van a Colombia o a Brasil, que son limítrofes de Venezuela, y muchos otros a Ecuador, que Ecuador es el país que a través de América Latina ha recibido la mayor cantidad de migrantes. Esto es debido a sus progresivas leyes de movilidad humanitaria, basada en 2017, que al igual que la legislación chilena, que es la ley 20.430,
recoge muchos de los principios que se están discutiendo actualmente para el Global Compact que se va a firmar en Marrakech, como el derecho a la unidad familiar y la descriminalización de los migrantes ilegales y la solicitud de refugiados, ya que esto permite mucho más fácilmente que las personas pidan este estado de refugiado y puedan salir más fácilmente de su país de origen. ¿Por qué las personas querrían salir de su país? Es decir, ¿cuántos de nosotros estaríamos preparados a abandonar nuestras casas, nuestras pertenencias, nuestro modo de vida y tener que salir a otro país y probar suerte en otro lado? Porque nunca se sabe, como ellos nunca lo esperaron, nosotros nunca esperamos que Chile se vuelva un país de origen de nuevo. Es decir, ¿a dónde iríamos? ¿A Europa? ¿A Estados Unidos? Estados Unidos probablemente es el más cercano. Se puede ir en auto o en bus. No se necesitan tantos recursos como para ir a Europa, donde necesariamente hay que ir en buque o en avión. Por lo tanto, no está tan sujeto a controles migratorios. Y tenemos otros vecinos como Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador. Sin embargo, actualmente vemos los problemas de los migrantes de las caravanas entrando a Estados Unidos o del Medio Oriente entrando a Europa como cosas muy lejanas. Sin embargo, los derechos humanos, como el pacto que se firma en Marrakech, si bien no tienen una coactividad detrás que sea vinculante, el hecho de que sean aprobados es muy beneficioso para todos, ya que en este momento beneficia a los migrantes. Pero si se llegaran a dar las situaciones de que cualquier otra persona o nosotros nos encontráramos en la situación de migrantes, nos beneficiaríamos de que los países actualmente hubiesen firmado el pacto. Si bien vulnera o reduce el campo de acción que tienen los países en respecto a su soberanía, en respecto a dejar entrar o no dejar entrar refugiados, se puede decir que a gran escala es mucho más beneficioso para los que lo necesitan. Ahora les quiero hablar de por qué escogí este tema. El factor más importante que me motivó a aprender este tema e investigarlo, principalmente sobre el eje de Venezuela, es que uno está más cercano a nosotros que el Medio Oriente y Europa, y dos, jugando el juego This War of Mine de 11-Bit Studios, que fue hecho en 2014, que está muy bien logrado en poner al jugador en los zapatos de un refugiado, de una ciudad ficticia de Europa que fue dividida por la guerra, y él tiene que arreglarse con su familia. Salir por la noche, entre los tiros y las explosiones, a buscar comida en lata, restos, poner trampas para ratones y intentar procurar comida en lo posible, donde libros se transforman en combustible para la estufa cuando hace frío, donde hay que juntar trozos de madera para construir una silla o dormir en el piso, donde a veces hay que sacrificar las sillas para usar la estufa. Y también se enfrenta a los peligros de la delincuencia, ya que las poblaciones, si bien están en un país en crisis, mantienen las metas culturales de vivir bien, obtener comida, estar en una buena casa. Sin embargo, en los países en crisis se caen los medios institucionales para conseguir eso. Hay escasez, hay inflación, como en Venezuela, y las personas que son netamente conformistas con el sistema, que siguen las reglas, tienen mucha dificultad para obtener las cosas. Esto es un factor muy criminógeno en el sentido de lo macrosocial, que empuja a la gente a buscar lo mismo, pero por medios no institucionales, es decir, a través de la violencia, intimidación, hurto, robo. Y esto es una doble carga para los que intenten sobrevivir en estas situaciones. Pongámonos en la situación de que el padre de familia, que debe proveer para su esposa y sus hijos, sale en la noche a buscar algo y es acuchillado y muere, o queda lesionado. Ya no puede volver a salir a comer.
la mujer y sus hijos están solos. Si ella sale, los hijos se exponen. Es mucho más... La vida humana adquiere un valor adicional. Perder a alguien es gravísimo, porque puede significar un desastre para una familia, más de lo que sería para nosotros en Chile. Ya sería terrible, pero para ellos sería aún peor, ya que están contando con esa persona día a día para llegar al día siguiente con comida. Y entonces esa mujer con esos niños se ven obligados a migrar, ya que no tienen mayor manera de sostenerse en su país. Y entonces vemos mujeres y niños migrando, o familias que temen este tipo de escenario y por lo tanto intentan irse antes de que llegue a eso. Como vemos en las noticias, migrantes de Venezuela con cicatrices de cuchillos, de pelea de cuchillos que suceden en Venezuela, y por recursos, por los escasos recursos que la gente sale, cruza la frontera para comprar más barato, para evitarse el precio de la inflación, donde cruzan la frontera para vender y para juntar un poco de dinero para pagar ya sea tratamientos médicos, medicinas, entre lo que hay. Entonces es un factor muy difícil de corregir por su gran escala, ya sea por la cantidad de gente que ya se ha ido o por la gente que todavía queda allá. A medida que se va la gente, se vuelve cada vez más difícil para los que quedan sobrevivir, ya que cada vez colapsa más la estructura social y cada vez hay menos gente y la economía se va reduciendo poco a poco. La ley chilena de la migración que refiere a los refugiados, si bien no es tan moderna como la de Ecuador, sí fue aprobada en 2017 y contempla muchos de los principios comunes con el Global Compact y con la ley de movilidad humanitaria, como los principios de la derecho a la seguridad de la familia y la no criminalización, a la descriminalización de los migrantes ilegales. Entonces, ¿qué se puede hacer para mitigar la migración? Yo creo que, así como pregunté hace un poco, ninguno de nosotros tiene ganas de abandonar nuestro país. Nadie está pensando que deberíamos dejar todas nuestras cosas y irnos en bus hasta Estados Unidos, compartir el sueño americano y ser un refugiado más. Yo pienso que muchas de las personas que dejan su país, dejan Venezuela atrás, a veces también dejan familiares, dejan sus padres o dejan a sus hijos, vienen a buscar trabajo para enviarles dinero. Ellos no quieren abandonar su país, ellos quieren una mejor situación económica, quieren mejor seguridad y alimento. Entonces, es muy difícil medir el éxito de las políticas hacia los refugiados simplemente en términos de integración o no integración. Eso depende del modelo social que tengamos, del modelo de mosaico, donde cada comunidad étnica se permite mantener su cultura, por ejemplo su propio barrio, barrio italiano, barrio chino, barrio coreano, como vemos en Santiago que han ido cambiando un poco a través de patronato, por ejemplo, o la estructura del melting pot, como en Estados Unidos, donde todos se integran y pasan a ser americanos entre unos años. Sin embargo, no todos los migrantes migran desde su país de origen con las mismas intenciones. Como dijimos, algunos se dedican a enviar remesas a su país y pretenden volver eventualmente, ojalá cuando la situación se mejore. Otros sí migran con familias, sus hijos, su esposa, sin intenciones de volver, con decisiones de asentarse en otro lado, asentarse, por ejemplo, en Ecuador, en Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Ellos sí se pueden integrar a la sociedad, porque ellos quieren integrarse a la sociedad, ellos es lo que buscan. Entonces sí podemos medir el éxito de la política de integración migratoria entre esos dos ámbitos. Tiene que ser detallada y adaptada al caso. Tiene que ser una legislación comprensiva y ciertamente no la misma que a los migrantes. Porque migrantes y refugiados, si bien los refugiados tienden a migrar, no todos los migrantes son refugiados y tienen capacidades económicas muy distintas y necesidades distintas.
mismo aplica a los tipos de migrantes que son académicamente calificados y los no tan calificados. Los calificados generalmente tienen un mayor estándar económico y más facilidad para integrarse al mercado laboral. Los que no son tan... los que se ven más relegados a trabajos más simples, más humildes, generalmente tienen más dificultades. Si bien no necesariamente van a tener problemas encontrando trabajo, tienen estigmas o... generalmente los que traen mayor estándar académico o menor estándar académico. Depende de la educación, la capacitación del migrante, afecta mucho en el término de encontrar visa o no, o pueden entrar o no. ¿Qué se puede hacer en el término ¿Qué se puede hacer entonces a la escala internacional? Claramente en Venezuela, un país que está en crisis política, con problemas superiores al tema del hambre, y en Venezuela, un país que está en crisis económica, en países superiores. En Venezuela, un país que está en crisis económica, con problemas superiores a lo de la seguridad y el hambre, que están río abajo de un mayor problema político, es muy difícil intervenir. Si simplemente fuera un país con problemas de seguridad y alimentos, sería bastante fácil para las Naciones Unidas solucionarlo. Sin embargo, la falta de alimentos y la falta de seguridad emanan de un problema mayor, el problema del gobierno, que es lo mismo que sucede en los países que están divididos por la guerra. Tenemos las mismas causales de seguridad y alimentos básicos que se ven totalmente cercenados por la guerra. Entonces, hasta que no se resuelva el problema macro, no se puede atender las necesidades particulares individuales, como la seguridad o la alimentación. Esto mismo se replica en todos los países de origen que vemos a través del mundo. Ya que Venezuela, si bien está cerca de nosotros, solamente es el cuarto país que tiene la mayor cantidad de solicitudes de estado de refugiados, detrás de Irak, Siria y Afganistán. Esta explicación sobre los países de origen haya sido de su agrado. Adiós.